Desde que el hombre existe, miles de cosas cambiaron y otras permanecen inmutables. Pasaron miles de años y miles de preguntas, pero siempre quedará la última pregunta. Asociación Libre, Raúl Sancica. Raúl Sancica. Me recuerda esa pregunta o el tono que dijiste. Una vez interpreté el Fausto, una versión libre que hicimos que nos llevó a Estados Unidos, a Nueva York a actuar, y empezaba Fausto. ¿Quién es Fausto? Y decía, ¿un hombre o un nombre? Y ahí empezaba toda la peripecia, todo lo que tenía que atravesar en la vida de Fausto, con las tentaciones, con los obstáculos, con la alegría. Bueno, creo que es parte de lo que somos, ¿no? Pero volviendo más acá, bueno, Raúl Sancica hoy, actor, director de teatro, director del Teatro Real, del Festival Internacional de Teatro de Córdoba, que organiza la Agencia Córdoba Cultura. ¿Te ves más cómodo en un escritorio? Y esto no es peyorativo, porque en un escritorio se pueden lograr muchas cosas y se hacen muchas cosas y soy consciente de las que haces. ¿O sobre un escenario? Yo siempre digo, desde que estoy en los escenarios, que es mi lugar, tanto en la actuación como en la dirección, pero de tanto golpear las puertas para poder trabajar colectivamente, que es lo que es el teatro, lo que son las artes escénicas, un día me las abrieron y quedé del otro lado y vi que el espacio de gestión es un gran espacio de creación. Entonces es necesario también ese momento de escritorio, ese momento frente a la computadora, ese momento en equipo de gestión para poder producir después en el escenario. Producir cultura en una ciudad como Córdoba que está incluso creciendo turísticamente, porque en las últimas vacaciones o fines de semana largo la ciudad ha crecido enormemente la cantidad de turistas que vienen a visitar la ciudad. ¿Qué rol cumple la cultura ahí? Y es primordial, porque yo creo que trabaja horizontalmente sobre todos los sectores, los vectores, está inserto en todo el ser humano, en toda sociedad. Entonces poder cooptar también todos los movimientos culturales, sus distintas expresiones, eso hace que haya muchísimo trabajo, y si lo vinculas más a la cuestión turística, para conocer qué es lo que se produce desde Córdoba y también en ese intercambio qué producen las otras culturas, es un campo riquísimo para poder, como decías vos, explotarlo y producirlo. Hay una dicotomía inicial entre lo oficial, lo comercial y lo independiente, ¿o pueden trabajar articulándose? Yo creo que deben trabajar articuladamente. Sí los hay distintos sectores. Puedo poner un ejemplo, nosotros creamos el premio provincial Siripo, donde se integran las tres patas, porque creo que son necesarias. Uno siempre se hace la pregunta, siempre hablo concretamente del teatro, de las artes escénicas, ¿por qué tenemos como anillos de cantidad de públicos? Y a veces depende si gusta más, gusta menos, siempre estamos trabajando como en distintos anillos que no superan una cantidad de público, y estamos buscando más público. Te comparás con otras ciudades, con grandes ciudades, no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica, de Europa. Si vamos nomás a Buenos Aires, decir, ¿qué es lo que hace que se produzca esa competencia o esa dinámica permanente para que los distintos públicos, no hablamos de un solo público, vayan al teatro, puedan estar presentes, porque hablamos del teatro propiamente dicho? Y acá no tenemos el desarrollo de la ficción en televisión, el cine está empezando a aparecer, sí. Entonces no hay un reconocimiento directo de nuestros conciudadanos con nuestros actores, con nuestros artistas. Entonces yo creo que si a eso aparte le sumamos dividir lo independiente, lo privado y lo público, también estamos trabajando en nichos. Entonces tratando de unirlo y en forma mancomunada, creo que vamos a lograr poder tener, y yo creo que tarde o temprano, es mejor que vos puedas llegar a decir, vamos a lograr tener una muy buena ficción en televisión, porque hay buenos actores, hay buenos autores, hay dramaturgos, bueno, se seguirá produciendo, en el cine se están produciendo muy buenas cosas,
y el teatro empieza a sumar todo eso, porque eso va contagiando siempre el primer sector, el primer anillo es el que está conectado, que es el artista, los productores, pero después hay todo otro público que se va conectando con las propuestas en la medida que va conociendo a sus artistas. Ese punto que acabas de tocar es primordial, me parece, porque hay un fenómeno, y me pasó al estudiarlo para llevar a cabo un proyecto radial que, a través de una encuesta de opinión pública bastante representativa, nos dimos con que las radios que pasan música rock son radios, no digo marginales porque puede sonar un término un poco peyorativo, pero sí son radios de baja audiencia. Córdoba no consume rock, por así decirlo, pero es la ciudad donde se realizan, o la provincia donde se realizan los grandes festivales multitudinarios, digamos, parece una dicotomía. Las obras teatrales que vienen de Buenos Aires funcionan bien, llenan sala. ¿Cómo se hace para que ese público, que no pertenece al público habitué a ver ya sea obras de la comedia o del Teatro Independiente de Córdoba, en salas que son hermosas, las oficiales y las del circuito independiente, en obras que son extraordinarias, con grandes actores, grandes libretos? ¿Cómo se logra que una familia tipo salga a entretenerse, a pasar un rato agradable viendo obras de teatro como si fueran a ver a Facundo Arana, como si fueran a ver a Griselda Siciliani? ¿Cómo se logra? Una fórmula no hay porque no la hemos encontrado todavía, entonces son varios acercamientos a lo largo de los años, todo un proceso también de trabajo. Porque, perdón, mencionaste dos temas importantes que se están empezando a desarrollar en Córdoba, que son la ficción televisiva y sobre todo el cine. Sí. Y los medios audiovisuales son los que de alguna manera legitiman en términos de fama, por llamarlo de alguna manera, a esos actores y esas actrices que en fin, que con esa visualización podrían tener más público. Claro. Bueno, son varias aristas ahí, porque por un lado, y tomando desde el lado público, digamos, del Estado, poder trabajar en la habitualidad y la continuidad de los públicos, entonces eso hace que hay que trabajar desde las infancias hasta la tercera edad. No solo en lo que es Córdoba Capital, sino en todo el territorio de la provincia. Tenemos Córdoba Capital, que tenemos 11 universidades entre públicas y privadas. Muchos de los que habitan estas universidades, gente que vive en localidades de la provincia, que vienen para acá. Entonces es importante que puedan ir a las actividades que hacen en su propio pueblo o en su propia ciudad, para que tengan la habitualidad y saber que cuando vienen a Córdoba Capital, dentro de en las universidades, hay que trabajar mucho también con las universidades, que lo estamos intentando hacer sea una salida más, no sea la salida que quiere el joven, pero saber que hay una posibilidad, pero también hay un acostumbramiento de la participación, o sea, lograr que tenga esa necesidad, ese deseo de poder asistir a un teatro, a un museo, a una actividad cultural. Muchas veces están conectadas con el rock, están conectadas con la música, pero yo creo que es una circulación permanente que hay que hacer por el territorio. Por otro lado, cuando decís eso de la imagen, de lo que estábamos hablando del actor o de la actriz, yo muchas veces le digo a los integrantes de nuestros cuerpos estables que hacen películas, que están haciendo televisión, nombren que son parte de los cuerpos estables, nombren que son parte del Teatro Independiente de Córdoba, porque todo eso para mí va quedando. Entonces, si yo después pongo la foto de Sergio Zuliani en el Teatro Real, van a hacer alguna asociación, aunque sea de mínima máxima, de acuerdo a cómo lo han ido observando, viendo, y eso también nos va a ir cambiando. Entonces hay que pensar en la imagen, en el diseño. Estamos muy acostumbrados los teatristas a imponer el concepto, cerrarnos en ese concepto, y también nos cerramos en la cantidad de público. Y abrir a ese público, y tenemos que estar también estar mucho más expuestos a los comentarios, a las críticas, y si es lo que el público quiere escuchar o no. Pero también eso es una decisión de uno en el momento de la creación, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos con Raúl Sancica, director del Teatro Real, actor, director, y muchas otras actividades. Jugás al fútbol también. Sí, está hablando mal de la rodilla, pero sí. Lesionado por lírico o por los años. Por los años, yo creo. Por los años, y tengo la
las dos escuelas, una que me opere y otra que no, así que estoy con la que no. Bien, bien. Hablemos un poco de actuación. ¿Extrañas cuándo fue la última vez que actuaste? Y ya hace como cerca de 10 años. ¿Mucho? Sí. Sí sigo dirigiendo, sobre todo trabajo en la Facultad de Derecho con los abogados, jueces, estudiantes y alguna otra dirección, pero la actuación fue en Documenta, una obra que nos dirigió un español, una obra española, El mal de Holanda, y que no fue bien, pero yo no me sentí muy cómodo, estaba pleno con la gestión como estoy ahora. Cuando digo no me sentía pleno porque sentía que no llegaba con a los ensayos, que uno tiene que dar todo, descomprimido de todo. Yo estaba prácticamente con el celular, o sea, no me podía entregar de lleno los ensayos y después sentí que me pasaba lo mismo en la función. Entonces no podía tener ese disfrute, ese goce que necesitamos los actores cuando hacemos un personaje, porque no hay mejor cosa, por lo menos para mí, que ese momento antes de comenzar, esa adrenalina en la función y cuando termina la función. Eso es impagable y bueno, no lo podía sentir, ¿no? Ese momento suicida que por ahí tenemos, pero bueno, no me sentí cómodo, entonces dije, bueno, voy a dejar la actuación hasta ver en qué momento pueda, o que un texto me encuentre, porque estoy buscando texto, pero yo no lo encuentro, entonces digo, bueno, por ahí un texto que me encuentre, me meto a hacerlo. ¿Cómo fue tu infancia? Qué pregunta. Bien, nací en Carlos Paz, viví en Carlos Paz, me crié al lado del lago y las montañas, con muchos animales, pero bueno, una época donde había que trabajar, trabajé desde chico, desde los 7 años, repartía pan, leche, levantaba quiniela clandestina, y a los 11 años empecé a trabajar en un camping que de ahí quedé muchos años. Pero bien, estudiando, pero bueno, no fue una de las mejores infancias. Una época, yo siempre, cuando uno va recordando épocas, la adolescencia como que me pude ubicar o tener como mejor recuerdo. Uh-huh. ¿Y el teatro cómo llega a vos? ¿Te encuentras o lo buscas? Ya que hablamos de encontrar y buscar. Mira, atender por un mutual, ¿no? Las sesiones. Aquí estamos. Bueno, yo en la adolescencia fui boxeador y jugaba al fútbol, boxeaba, pero como boxeo lo tomé profesionalmente, entrenaba con Falucho Laciar, pensé que me llevaba la vida por delante en Carlos Paz, hasta que tuve un accidente muy grande con una moto, con el trabajo me compré una moto, me pegué un palo, me arranqué un mojón de cemento, tuve 3 meses internado. ¿Qué moto era? Una Yamaha 125. Haciendo una chupina en el cole con otros compañeros. 17 años. Yo había dejado ya boxeo y tenía energía para todos lados porque tuve muchos años y era peso pluma. Y me fui a jugar al rugby a Carlos Paz, entonces ya pasé a jugar en la RDC, tenía mucho estado, estaba muy bien preparado, trabajaba, me compré la moto, me pegué ese palazo y ya había pasado 4º año del secundario, lo que era antes del secundario, y a mí me había llamado la atención el teatro con la importancia de la docencia, una docente que ni ella lo debe saber, de literatura española, que hablaba mucho de todos los, el drama español, digamos, y a mí me llamó mucho la atención eso. Me pego el palo a los 17, ya cuando estaba en 5º año, y es como que, bueno, tuve el borde, y de la muerte. De muerte, sí. Tuve mucho tiempo en terapia intensiva, después terapia intermedia y después. Y se ve que empecé a cambiar la forma de pensar o me sobró el tiempo para pensar o verme a sí mismo. ¿De todo modo eras chico? Sí, y ahí como decidí venir a estudiar Derecho, Teatro y hacer yoga. Y toda una búsqueda interna. Y bueno, y ahí una vez que pisé el teatro no lo largué nunca más. Todo lo demás lo fui largando de una forma u otra. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué recuerdas del accidente? Era un día, por eso hicimos una chupina, éramos 2 compañeros que teníamos los 2 motos y nos fuimos con 2 compañeras. Desde Carlos Paz nos íbamos hasta Cosquín, un día en 6 de agosto.
que hacía mucho frío, pero para pasarla bien. Y llegamos a Cosquín, estaba lloviendo y desayunamos ahí, porque era la mañana, y nos dicen, el mozo se acerca, dice, está nevando en la falda, está nevando en la falda. Y digo, vamos a ver la nieve. Y partimos para allá y salimos como locos realmente. Y mi compañero iba adelante y yo veía que en las curvas, a la altura de Molinari, yendo para la falda, se le iba un poco la moto. Entonces yo acelero para decirle de que se iban a hacer bolsa, y cuando voy a doblar en la curva, que ahora está el peaje ahí, que antes era una curva muy cerrada, muerde las líneas amarillas, porque estaba lloviendo, que era un tipo de botillo, y nos despide la moto. Venía un auto de frente y fue el que nos cuenta, que dice que yo volé como un arquero, la chica voló por arriba mío, y pegué con el estómago con un mojón, que lo tiré el mojón y yo quedé parado. La chica se cayó, bueno, estaba desmayada, yo creí que estaba muerta. Fui y la saqué, por suerte tenía un solo casco, yo se lo había dado a ella. Y bueno, de ahí me llevaron primero a la policía. O sea, vos actuabas mientras estaba en estado de shock. Sí. Yo entré caminando primero a la policía de Cosquín y después al Funes. Y ahí empecé, tuve traumatismo de riñón, hígado, estaba quebró la clavícula, costilla, pero lo importante fue el riñón, permanentemente el vaso. Perdí sangre mucho tiempo. Y de ahí después me pasaron a una clínica de Carlos Paz. Y bueno, la pasé bastante, sí, estuve así mirando no sé cuánto tiempo comiendo por sonda hasta que, bueno, pude salir. Duro para un pibe de 17 años, qué pedazo de maduración en ese momento, ¿no? Sí. ¿Y durante cuánto tiempo más sufriste las consecuencias posteriores a ese accidente? ¿Psíquicas o físicas? Bueno, empecemos por las físicas. La física, bueno, todo era que tenía que estabilizarme. Lógicamente me ayudaba mucho esta cuestión de tener buen estado físico, cuidado. Y me tenía que sacar el riñón izquierdo, hacer un trasplante. En ese momento mi viejo que vivía, bueno, estaba en toda esa historia. Y necesitaban que mentalmente, porque yo había quedado bastante mal, digamos, son la culpa y todo lo que juega. Yo creía que la chica, mi compañera, estaba muerta, hasta que ella no entró a terapia como a los 15 días a darme de comer, que la vi toda quebrada, pero que estaba viva. Yo estuve muy mal. Y bueno, me acuerdo que me sacan de la clínica en la ambulancia, porque me pasan de la camilla a otra camilla, y mi viejo me armaron sobre el living de mi casa, la cama, para que yo pudiera ver hacia afuera, a ver si podía cambiarme. Estaba muy deprimido. Hoy hablamos con otras palabras, ¿no? Pero yo tenía un bajón. Claro. Todos mis compañeros iban a Bariloche. Bueno, yo me perdí todo eso, y un bajón de estar ahí solo, y que iba a perder un riñón, y tenía muchas cosas que curarme por dentro. Y bueno, estuve ahí y me dijeron que me recupere, entonces después me hacía los estudios para hacerme ya el trasplante, eso a los 2 meses y medio, casi 3 meses del accidente. Y bueno, después pareció un caso mágico, fortuito, increíble, ante mi desconocimiento e ignorancia, y bueno, pero entré caminando a la clínica y no me hicieron trasplante, no me hicieron nada, y acá estoy. ¿Querés hablar de ese caso mágico? Sí, lo puedo nombrar porque lo he hablado, o sea, es increíble para muchos, pero a mí me sirvió. O sea, yo digo esto y los estudios dicen eso. El médico que me firma para que yo vaya a mi casa, para que trate mentalmente todo esto de recuperarme mentalmente para afrontar un trasplante mientras se buscaba toda esa historia. Había una persona que ya falleció, que para muchos lo deben haber conocido, sentido nombrar, que era Jaime Press. Sí. Una institución en Córdoba, sí. Y un compañero mío del secundario, el papá era el que tenía una inmobiliaria, el que lo ayudaba para vivir, porque no te cobraba, no te tocaba, no te miraba, y te decía desde la punta del pelo hasta el pie lo que tenía. A algunos le acertaba, a otros no, pero la mayoría te acertaba por lo menos en el diagnóstico, después lo que en curación. Pero bueno, el compañero mío lo llevó a mi casa, que también en ese momento te aparezca en tu casa. Abrió la puerta, me acuerdo que estaba mi vieja,
y le dijo, usted tiene todo esto, estaban otros compañeros míos, a todos les planteó el diagnóstico, todos quedaron duros, y me dijo, levántate. Y yo estaba así con el coche, levántate, ya está, me dice. Empecé a reírme, entonces mi vieja dice, me trata como maleducado, como me voy a reír, y dice, no, déjelo. Ya empezaron a trabajar todas las energías, déjelo, que se ríe. Yo me reía descontroladamente. Me dice, levántate. Y yo digo, hace 3 meses que no sabía ni cómo se caminaba, porque en serio, tenía que aprender a caminar de nuevo. Y efectivamente, él no te tocaba nada. Entonces le dice a mi vieja que me saque la colcha, así, y me levanto. Yo le he hablado con médicos, con todo el mundo, y bueno, dicen la ciencia depara cualquier... No, o sea, por suerte, si la ciencia depara cualquier cosa, si lo mágico, si la creencia, si la fe, todo lo que puede haber desprendido me favoreció. Así no que te sacaron el riñón. No me sacaron el riñón. Me funciona. Es más, cuando tocó la colimba, el número, no fui porque fue en la época de la Malvina. Y fui a la revisación, 9 días me llevaron a hacer la revisación porque yo ya vi los estudios y funcionaba el 100%. En el hospital militar preguntaban qué pasó, porque vos ves la radiografía, los estudios, toda una cosa negra. Así que estaba apto para hacer la colimba, todo a los meses. Acá estoy. Jaime Press, preguntale a tu mamá, a tu papá quién es, si no lo oíste hablar, porque fue una figura legendaria que en Córdoba llegó a la televisión de Buenos Aires, una persona que curaba mirando, hablando, observando, como dice Raúl Sanzica, creer o no creer. A él le pasó, a él lo vivió. ¿La palabra milagro entra dentro de esta descripción? ¿Fuiste protagonista de un milagro? Yo nunca lo pensé como milagro, lo pensé como cuando hay una unión de energías, ¿no? La fuerza de la energía, lógicamente lo poderoso que son las energías realmente. Porque esto que digo, que te hace vibrar a uno, y sobre todo cuando lo pensás, porque yo me fui a sabienda que tenía que volver a perder un riñón y que no sabía cómo iba a quedar. Cuando yo entré caminando a la clínica, no lo podían creer. Y me dijeron, tomó todo lo que tenía que tomar. Yo no tomé nada. Porque aparte fue a los pocos días. Nunca le puse la palabra milagros, pero sí la fuerza de la energía cósmica, la energía poderosa, no sé, algo. Y uno después se pone a investigar, se pone a preguntarse por qué todo eso, ¿no? Pero hay todo un manto de incredulidad sobre todo eso. Lo respeto, porque yo era igual. Claro. Totalmente igual. Claro. Es que por eso tu testimonio es mucho más creíble. Sí. Y yo me hice después amigo de él. Lo iba a visitar, porque no atendía mucho, entonces... Y siempre iba por cualquier pavada a decirle algo, ¿no? Y él, aprendí cosas de la vida, de la filosofía de la vida, digamos. Me ayudó mucho también. ¿Actuamos todo el tiempo, los seres humanos? Casi. Necesariamente, digo. Sí, esa máscara, esa representación que necesitamos para cada momento de la vida, y sobre todo tenemos una cara, por decirlo así, en las redes, otra cara en el trabajo, otra cara, o sea, hay un momento en que necesitamos quitarnos esas máscaras, pero consciente o inconscientemente las trabajamos. ¿Por qué digo esto? Doy clases de teatro, y uno en las clases de teatro lo que trata de hacer es desenmascarar para llegar a la esencia y la propia potencialidad que tenemos cada uno de nosotros para poder expresar, encontrar ese lenguaje propio, expresivo, creativo. Para lograr eso hay que sacar todos estos estereotipos, le decimos en el teatro, pero son todas esas máscaras que traemos de la televisión, del medio, del contexto, de las redes, de la sociedad misma, ¿no? Y en los vínculos interpersonales también actuamos de alguna, digamos, actuamos. Yo me pregunto en qué momento de la vida somos auténticos, nos despojamos de esa máscara, o no existe eso. Y en las situaciones límite o las situaciones primarias o puras, se me ocurre, como puede ser un nacimiento o una muerte, digamos, un momento con tu pareja, de la mayor expresión del amor, me parece que ahí no estás actuando. Uh-huh. Por lo menos creo eso. Sí. Pero hay otro momento que sí, es como que salís de la cama y te pones desde las pantuflas o algo y ya
ya empezás armar el personaje. a admirar el personaje, sí. Pero hay momentos que son totalmente puros, creo que estamos totalmente liberados de cualquier máscara. Vivir de la actuación, vivir del arte, sobre todo cuando no estás en un centro de producción grande donde te permita progresar no solamente profesionalmente, sino económicamente. ¿Es factible si vos a tus hijos le recomendarías? Yo sé que tus hijos lo que quieran ser serán, Sí. porque te conozco como padre. Pero ¿le recomendarías a tu hijo vivir del teatro, hacer teatro? Como decís, o sea, si ellos se sienten bien, se sienten bien, para no decir son felices, en esa búsqueda hay que acompañarlos. Yo creo que sí es muy difícil vivir del arte, pero no solo ahora, sino fue a lo largo de toda la historia. Y creo que lo seguirá haciendo, pero es tan importante cuando podés hacer lo que realmente sentís, que a veces supera todas esas barreras y vas creando como nuevas atmósferas para encontrar cómo sobrevivir eso. O sea, Sí, y a la vez por ahí, ya cuando pasa el tiempo y creces y te das cuenta que se vuelve difícil, frustra. Hay una suerte o por lo menos en nuestra generación, había una suerte de dicotomía donde decías, bueno, me gusta el arte, me dedico al arte, dejo de lado todo lo otro, reniego de la ciencia, reniego de la matemática, reniego de lo... Y hoy me parece que se puede tener un poco más de confluencia, aunque más no sea, aprender un oficio, alguna otra actividad que te permita sobrevivir, sí. En tanto en cuanto, a mí alguien me dijo alguna vez, ¿querés vivir del periodismo? Pon una verdulería y cuando la verdulería empiece a funcionar, dedícate al periodismo. Sí. Un poco en serio, un poco en broma, eso sería, ¿no? Para no llegar a la frustración de no llegar, porque son muy pocos los que llegan a vivir de la actividad artística. Sí, y es lo mismo que pasa en el deporte, ¿no? O sea, puedes tener hasta todo el talento, puede tener todas las condiciones, pero después en el medio, más allá de toda la disciplina, entrenamiento, etcétera, etcétera, tenés que tener la suerte de dónde le pegás, cómo le pegás, que no tener lesiones. Bueno, en el arte tenés como, salvo que seas en alguna disciplina artística que te limite la edad, lo podés encontrar en algún momento, pero sí es complicado, sobre todo por los estándares de vida social que se tienen. Para vivir es complicado. ¿Qué nos habrá traído Raúl Sancica? El objeto preciado que salvaría de un naufragio, que salvaría de un incendio. Aquí están dos objetos hoy. Dos objetos que tienen que ver con lo mismo. A ver, un álbum de sellos postales. Tengo muchas. ¿Filatelia? Sí. Esto, tú hiciste una pregunta importante para mí en la infancia, ¿no? Sí. Eras comido por los ratones mientras trabajaba. ¿Qué es eso? Se lo compré a un señor que era un chileno. Mis primeras filatelias, digamos, tenía 10, 11 años. Y de ahí en más me dediqué a coleccionar. Y después se me dio por los globos terráqueos. Traje uno. Ay, se cayó con cuidado, Uno chico que, qué es lo que veo yo y qué es lo que me atrapa de todo esto, me atrapó siempre. Es una forma que me vinculé con el mundo, con la sociedad, con el territorio. Esto era mi Wikipedia. Claro. Claro. Y yo me acuerdo de preguntarles, como trabajaba en Carlos Paz, a cualquiera que venía o cuando yo estaba en el camping, si tenían, en ese momento hablamos de las cartas, si recibían cartas, me entregaban las estampillas. En Carlos Paz vivía mucha gente que había de Checoslovaquia, de Hungría, entonces me enteraba de cómo era la vida de ellos, a través que siempre me comentaban algo, y bueno, entonces para mí, más allá de la imagen, el objeto, me fue conectando con el mundo, y después empecé a encontrar el globo terráqueo, vi cómo fue cambiando, cómo han ido cambiando, geopolíticamente, cómo han cambiado el territorio, geográficamente. Y ya tengo de lapislázuli, o sea, me han regalado, Daniela, mi mujer, me regaló unos muy lindos objetos antiguos. Ya como objeto me gusta también, más allá del... Es bello, ¿no? Sí. Así que, y un poco, esto que venimos hablando, de que cuando dijiste desde la infancia, de ahí me di cuenta cuán importante era poder expresarse, buscar ser creativo, imaginativo.
y el encuentro con los pares. Y hoy me encuentro en la gestión que no puedo dejar de lado la infancia, hacer el Festival de Teatro Internacional para la Infancia y la Juventud, buscarlo permanentemente, no dejarlo únicamente en lo estándar, porque creo que desde ahí es la base de todo y es donde más dispara la imaginación y la creatividad y después nos van encorsetando, ¿no? Pero, es verdad. Y yo lo encontré a través de las estampillas y los globos terráqueos. Mira vos. Es cierto eso, ¿no? Un niño que ve teatro, que se habitúa a ver teatro, después será un adulto que evidentemente en algún momento lo va a necesitar, lo va a desear, lo va a seguir. Así que en eso coincidimos plenamente. Y aparte el acercarse al teatro, porque no para que sean todos después actores o actrices. No, espectadores. Espectador, y siempre está el conflicto, entonces aprendes a ver o a resolver conflictos, que es lo que estamos rodeados permanentemente, vivimos de eso. Y el teatro es lo que tenés que desenmascarar, son los conflictos y la resolución. ¿Cómo lo resolves? Muy bien, ha sido muy interesante esta charla. Raúl Sansica, director del Teatro Real, protagonista de un milagro. Aquí está, de cuerpo presente. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros una vez más. Y ahora sí, Raúl Sansica, la última pregunta. Y tiene que ver con esto. ¿Cuál es mi próxima función? ¿Vinculo desde lo escénico o desde la gestión de las artes escénicas? Y creo que va a estar totalmente relacionado con lo social, porque no puedo desprenderlo desde ahí, desde lo creativo. Y será arriba de un escenario, será en una función pública o una función privada, pero vos me preguntaste, ¿volvería al escenario? Y yo creo que mi próxima función puede estar ahí. Tenés unas ganas. Gracias, Raúl. Gracias a vos. Gracias.